Chicos, mi nombre es Daniela Cepeda, residente de tercer año de Medicina Interna. Entonces acá es para mostrar la pared celular del hongo. Entonces vamos a ver, un momento, que aquí está compuesta la pared celular, está de manera simplificada y las características de la misma. Entonces aquí para ver de adentro hacia afuera, que lo primero que vamos a ver es que tiene una membrana celular. La membrana celular va a estar compuesta por el ergosterol, que va a ser de manera muy importante, por estos anales que son de 1,3 glucan sintasa, que van a ser importantes también para los mecanismos de acción de los diferentes antifúngicos. Es una membrana bilipídica que va a tener esto. A su vez, ya la pared celular va a estar formada por una capa de quitina, una capa de glucanos y ya por último una capa de manoproteínas, que son las últimas que vamos a ver, y estas, a diferencia de las anteriores, nos vamos a dar cuenta que son diferentes. Aquí en la capa de glucanos van a tener que hay 1,3 beta-glucanos y 1,6 beta-glucanos. Listo, esto es lo mismo, para mostrarla de manera como más simplificada. Y en cada una de estas, la mayoría van a generar como que los mecanismos de acción de los antifúngicos van a ser para evitar ya sea la formación de la membrana lipídica o de la pared del hongo. Listo. Entonces, estos son los tipos de antifúngicos que vamos a ver: los polioles, las quinocandinas, los azoles, los análogos de piridinas y las alilaminas, también. Las 4 que vamos a mencionar son estas. Entonces, esta es una forma de clasificar los diferentes antifúngicos por el mecanismo de acción. Entonces, vamos a ver que aquellos que atacan, ya sea la membrana celular o la pared celular. Entonces, pueden ser que vayan a inhibir la realización del ergosterol, y que en esto vamos a encontrar los inhibidores de la anesterol 14-alfa de metilasa, que son los azoles. Vamos a ver que los que van a evitar que se formen como tal el ergosterol y se unan van a ser los polioles, que vamos a tener que es la fontericina B y la enistatina, y estos últimos que son los inhibidores de la escualeno monoxigenasa, que son las alilaminas. Esta es donde está metida la terpinafina. Era para decir que ahí está. Este es el mecanismo de acción de la terpinafina, pero de ese no vamos a hablar. Y los inhibidores de los beta-glucanos sintasa, que es las membranas, los canales que veíamos. Aquí vamos a ver que son las equinocandinas, y ya de manera intracelular que vamos a encontrar un medicamento de lo que vamos a hablar, que es la flucitocina, que estos van a ser análogos de pirimidinas o inhibidores de la sintasa pimiadilato. Y aquí estas son otras que también existen, pero que no voy a mencionar, que son los inhibidores mitóticos, la glicelofulvin y tabarole, que es un inhibidor de la sintasa de la RNA aminoácido. Listo. Entonces, esa es otra imagen para ver dónde actúan la mayoría, entonces, de los antifúngicos. Esto era para mostrar las nuevas nombres de algunos antifúngicos que son de uso en la práctica clínica, que es la Candida glabatra, que es la Naqueomyces glabratra, y la Candida krusei, que es la Pichia cudriaceae, que pueden encontrarlos así como diferente nomenclatura. Entonces, para empezar a hablar de los polioles, vamos a hablar de la fontericina B, que van a ver que hay dos tipos de presentación, de cómo la hacen, que es la de oxicolato y la liposomal. La liposomal, a su vez, tiene otras 3 diferentes formas de cómo la pueden preparar. Entonces, vamos a hablar de la de oxicolato, entonces, que es un producto natural originado del Streptomyces nodosus. Posee un dominio que va a ser hidrofóbico y un dominio que es hidrofílico, que es la parte anfipática. Va a requerir de un complejo con otro agente de oxicolato sódico para hacer la generación de su efecto. Va a tener una baja solubilidad en agua, va a generar una vía familiar oral y actúa al mecanismo de acción según la concentración que tenga.
es fungicida, fungiestático y es dosis dependiente. Y las formas lipídicas, que son estas tres, que vamos a encontrar: la liposomal, el complejo lipídico y la coloidal. Entonces, la liposomal, el liposoma va a actuar como un transportador que va a impedir de esa manera que haya una liberación en contacto con el agua. Entonces, este mecanismo de acción va a hacer que sea muy lipofílica a comparación de la deoxicolates, que es más hidrofílica. Va a aumentar la biodisponibilidad en los diferentes sitios de acción porque van a ser más fácil que esta se pase por membranas, por todo el complejo lipídico que va a tener. Va a mejorar entonces hacia el índice terapéutico, y con esto lo que querían generar era la disminución de la toxicidad asociada al uso de la anfotericina B de oxicolato. El complejo lipídico también va a actuar con mecanismo de acción concentración dependiente. La bicapa lipídica va a ser sustancialmente las propiedades similares a la liposomal, y la coloidal va a tener limitación en la dosis y en la infusión, que también puede generar toxicidad asociada a esto, y que no se deben exceder las dosis de 3 a 4 miligramos kilo día. Esta era para mostrar las dos formas, la liposomal y la lipídica, que era para mostrar como el tamaño de los lamelos, sí. Entonces, la liposomal son más pequeños, de 55 a 75 nanómetros, y el complejo lipídico van a ser mucho más grandes, de 1600 a 11000 nanómetros. Y las componentes que van a ser diferentes. El liposomal va a tener fosfatidilcolina, va a tener diasterol, fosfatidilglicerol, el colesterol, y va a tener mayor resistencia a altas temperaturas. Y el complejo lipídico, estos son otros componentes. Listo. Entonces, aquí para hablar del mecanismo de acción, cómo hace su efecto, entonces vamos a ver que son acá, en la actúa sobre evitando la formación de todo el complejo y la unión del ergosterol. Entonces, vamos a ver que lo principal que va a generar, entonces la anfotericina B va a tener una unión hacia el ergosterol 10 veces más potente que la afinidad que tiene el colesterol para generar el ergosterol. Entonces, de esta manera puede generar que haya evita la formación como tal de la membrana lipídica. Lo otro que tiene es que en el grupo hidroxilo 35, que tiene la anfotericina B, va a generar o se va a unir de esta manera a la bicapa lipídica y va a evitar la acción del mismo. Y la otra forma que tiene es esta que vemos acá, es la formación de canales de calcio y de potasio, y de esta manera, al generar estos canales, van a haber una inestabilidad de la membrana y evitar una alteración osmótica que va a destruir también la membrana de los hongos que ya estén. Entonces, va a evitar la formación de nuevos y también genera muerte celular de los que ya están. Y la otra forma que mencionaban era que también tiene una vía en la vía oxidativa que puede generar un mecanismo inmunomodulador en estos, porque va a entonces generar a especies reactivas de oxígeno y por secreción de interleuquina 1B por parte de las células del hospedero, y va a generar mayor acción. Este es el espectro de acción de la anfotericina B. Entonces vamos a ver que tienen una adecuada susceptibilidad, estos que estamos en la primera columna, que es la Candida albicans, la Candida glabrata, la Paraxylosis tropicalis, el Cryptococoniformes, el Aspergillus, tanto fumigatus como Niger, los coccidioides, los blastomices, las histoplasmas. Una susceptibilidad disminuida, que son estas que vemos acá, y ya resistencia que pudieran generar, como la Candida lusitania, el Aspergillus tertius, el Sectosporidium y la Candida auris, que pudiera generar de manera resistencia natural. Aquí es para ver entonces los parámetros farmacocinéticos de cada uno de estos. Entonces vamos a ver que la dosis de la deoxicolato, que es la primera que vamos a ver, es más pequeña y no tiene el complejo lipídico que van a generar que sea como mayor cantidad de medicamento, es de 0,6 miligramos kilo día, como se da la infusión. Y ya aquí vamos a ver que la liposomal, que es esta, es normalmente de 3 a 4 miligramos kilo día. Entonces vamos a ver que la Cmax que va a alcanzar, entonces esta es de 1.1 microgramos litro, y el volumen de distribución va a ser aquí de 5 litros kilo. Y la lipídica, entonces aquí va a ser un volumen de distribución menor,
tiempo de vida media, entonces de la convencional es de 27 horas y de la lipídica, de la liposomal es de 8.7 a 8.6 horas. Este es el complejo lipídico y la de que tienen mucho más tiempo, que son hasta 380 horas de vida media. Complejo lipídico. Este, sí. Y listo. Y aquí, entonces, es para ver las penetrancias que tenemos. Entonces, de la hidroxicolato, entonces la penetrancia al sistema nervioso central es de 0,02, al líquido cefalorraquídeo, perdón, al sistema nervioso central de 0,18, la concentración en hígado es de 26, la concentración de grasa es de 1,2, la concentración en médula ósea es de 8, de cerebro no está indicada y en pulmón de 12,9. Y la liposomal, vamos a ver que entonces el líquido cefalorraquídeo es muy similar a la del hidroxicolato, va a ser mayor en sistema nervioso central, va a ser mayor en hígado, va a ser mayor en grasa, que es lo que estábamos buscando, y en médula ósea. Entonces, como que esa es la diferencia que vamos a encontrar de todas las formas lipídicas con la de chocolate, que la concentración va a ser mucho más alta en tejidos, por decirlo así. Y esto era para ver otras dosis que mencionaban según el uso que se pudiera generar en estos. Para hablar de las reacciones adversas, esta es una de las más importantes que pueden generar asociada a la infusión, que sea en los primeros minutos de la misma. Entonces, una actividad clásica que puede generar esto va a generar dolor, molestias o dolor torácico, puede generar un dolor abdominal o dolor a nivel costal y disnea. Entonces, vamos a ver que esto va a ser dependiente de la dosis, lo que lo va a generar. Adicionalmente, aparte de estas tres cosas, pueden generar que presenten fiebres, rigidez, escalofríos, broncoespasmo, rubefacción, taquicardia, hipotensión, entre otras. Y estas se pueden generar y se pueden, una vez que suspende el medicamento, estos síntomas van a mejorar. Y la razón por la que pasa eso es por la rapidez de la infusión. Entonces, es por eso que estas infusiones deberían ser con una velocidad de perfusión que sea mayor de 2 horas, incluso la recomiendan 4 horas para la misma. Y también se pudiera prevenir si se hace premedicación del medicamento. Listo, estas son otros tipos de reacciones adversas, entonces las más comunes que vamos a ver, de los síntomas generales van a generar fiebre, malestar, escalofríos, pérdida de peso. A nivel gastrointestinal pueden generar anorexia, náuseas, vómito, diarrea, epigastralgias. A nivel respiratorio no tienen mencionados de manera como muy común, o sea, más de 1 en 10. Y a nivel del sistema nervioso central pueden generar cefalea. Aquí para mencionar que son infrecuentes, pero lo que habíamos mencionado previo, pueden generar disnea, broncoespasmo y neumonitis. A nivel dermatológico pueden generar fiebre o tromboflebitis, sobre todo por la concentración que al momento de pasarla, entonces por eso tiene que ser una infusión lenta, idealmente en un calibre grande de la vena. Pueden generar dolor generalizado, artralgias y mialgias. A nivel cardiovascular es raro, pero se ha mencionado que pudiera generar parada cardíaca, arritmias, hipertensión, hipotensión y choque. Y a nivel hematológico, la anemia normocítica y normocrómica, pero también se ha descrito que esta puede generar trombocitopenia, granulocitosis y leucopenia. Y a nivel renal, entonces va a generar un deterioro de la función renal, azotemia, elevación de la creatinina, hipocalcemia y hipomagnesemia. Se considera como para definir que hizo una nefrotoxicidad asociada a la anfotericina, es cuando hay un aumento de al menos de 0, hay diferentes formas de hacer como esta definición, pero uno que hay un aumento de 0,4 miligramos de cilitro de la creatinina basal desde el inicio de su uso. La otra es que haya duplicado la creatinina basal, y la otra es que cuando la creatinina basal supera 1.2 miligramos de cilitro, que lo que haya aumentado sea más del 20% de esta creatinina basal. Es decir, si su creatinina basal es 1.6, si aumentó más de 0.3 alquito, entonces se puede decir que genera nefrotoxicidad a la misma. Y la razón por la que esto lo pasa es por el compromiso tubular y glomerular que genera la anfotericina B, que esto va a generar un aumento en la concentración plasmática, y en la creatinina va a generar, o sea, es que hace acidosis tubular renal, y por esto genera la disminución en la concentración de orina de potasio y magnesio, y por eso pudiera generar
estos síntomas de hipocalemia y de hipomagnesemia, y la tubulopatía genera pérdida urinaria de potasio y bicarbonato de manera constante, y es por eso que muy asociado a esto normalmente en los pacientes pueden tener infusiones de basales de potasio, aunque no se recomienda de manera como receta de cocina, sino hacer el seguimiento del potasio y de esta manera definir si lo necesita o no. Pero saben que incluso más de uno de cada 4 pacientes puede generar hipomagnesemia e hipocalemia. Entonces hay que hacer el seguimiento, no pueden tener amphotericina B sin hacer un seguimiento al menos diario de esos 2 electrolitos. Y estas son las interacciones que podemos ver. Entonces, con medicamentos que sean conocidos como nefrotóxicos, por ejemplo, en manejo antibiótico, la vancomicina, pues tienen aumento del riesgo de la toxicidad. Se ha visto que con corticoides y diuréticos puede promover y potenciar la hipocalemia. Con glucósidos digitálicos puede generar también mayor hipocalemia y de esta manera generar toxicidad digitálica. Con los miorelajantes también generan hipocalemia, y con los antineoplásicos pudiera generar mayor riesgo de toxicidad renal, broncoespasmo e hipotensión. Listo, entonces para hablar de las equinocandinas, entonces el origen de todas ellas es de manera semisintética, son de formas naturales de algunos hongos y modificadas en el laboratorio. Entonces vamos a ver que todas van a tener en general un anillo grande que va a estar unido a una cadena larga de ácidos grasos y que van a actuar como de manera de ancla. De manera basal, todas estas tienen el anillo inicial, que es este que vemos acá, y adicional una cadena larga asociada, que cada uno va a ser diferente. Entonces, en general van a ver que es una estructura lipopéptica elevada que supera los 1200 Dalton de tamaño. Y se ha visto que la caspofungina se obtiene de este hongo, que es la Glarea losogenis, la nidalofungila del Aspergillus nidalurus y de la micafungina del Coleophoma empetri. Entonces, para hablar del mecanismo de acción, entonces la equinocandina va a ser un inhibidor no competitivo de la beta-2 1,3 glucanosintasa. Esta va a catalizar la polimerización de la uridindifosfato glucosa en la generación del 1,3 glucano, y que es uno de los componentes principales de la pared celular. Entonces, que venimos de la segunda capa que vimos. Entonces, si no hay formación de este 1,3 glucano, no hay formación de la pared celular. Se ha visto también que puede provocar lisis celular asociado a esto. Y listo. Entonces aquí vemos que lo que va a evitar es esta formación de la 1,2-D glucosa, evita la acción de la ahora generar 1,3 glucanosintasa y así no se genera. Listo. El espectro general entonces va a ser activo contra la Candidase glavatra y Crusei y el Aspergillus. Cuando sean resistentes a fluconazol, se ha visto cierta actividad contra algunas otras micosis endémicas como la blastomicosis, histoplasma y coccidioides, y no tiene actividad en contra de los criptococos, la mucormicosis y la cigomicosis. Entonces, un comentario ahí. Sí. Lo que pasa es que los nodos que son los Aspergillus, los de la segunda columna y los de la tercera columna, sí, la producción la composición de la pared del 1,3 beta-glucano es menor. Entonces, por eso la actividad es disminuida. Ese activo contra Aspergillus es, como novedad, creo que hay mejores opciones cuando se van a utilizar quinocandinas para estos casos en que se combinadas. Y en las de la columna de la mitad, que son los hongos dimórficos endémicos para nosotros, para proteger de la cala, las que son para Estados Unidos y el norte de México. También se recomiendan otras opciones antes de considerar las quinocandinas. Y a los que dicen que no hay actividad, hay muy poquita evidencia que dosis combinadas pudiesen medio servir. La mucormicosis es muy común para nosotros y es muy anecdótico el caso de que alguien come quinocandinas. Sí, no tenía significancia. Listo. Entonces, en los usos clínicos que vamos a ver, las más comunes es las candidiasis, cuando sean de origen esofágico, enfermedad orofaringea, cuando tengan biopelículas asociadas a la cándida, candidemia, enfermedad fúngica invasora y absceso intraabdominal, peritoides, infecciones, se ha visto que también se pueden usar.
También se ha visto que lo han mencionado como neutropenia febril, de terapia empírica, pero de todas formas generan que lo ideal es usarlo anfotericina B si es necesario. Y también como profilaxis antifúngica en pacientes con neutropenia y cáncer, y también como terapia rescate de aspergilosis invasiva, decía que se pudieran usar. Con respecto a la farmacocinética, entonces vamos a tener que es una mala absorción oral, solo hay formulaciones endovenosas, van a tener un alto nivel de unión a proteínas, por esto vamos a ver que en las dosis todas van a tener una dosis de carga previamente, una mala penetración en ojos y el sistema nervioso central, no se van a metabolizar significativamente, pero si son inductores o inhibidores de la CYP4A50, a excepción de la anidula, no van a requerir ajustes a dosis de función renal, por lo que la mayoría de su eliminación van a ser de manera hepática. La cafofungina va a requerir un ajuste de dosis en caso de compromiso hepático y estas no son dializables. Entonces, aquí para hablar de la cafofungina, entonces el CMAX va a ser, bueno, la unión a proteínas va a ser de 6,5, no, perdón, este es el CMAX, va a ser de 6,5. La dosis inicial va a ser un bolo de 70 miligramos y se continúa a 50 miligramos día. Y a nivel hepático van a estar disminuidos ya con un Child B. A partir de eso, y se debe disminuir la dosis a 35 miligramos día. En pacientes con hipoalbuminemia por su alta unión a proteínas, también se debería ajustar y ajustar según la MIC. En pacientes con obesidad mencionan que se debería aumentar entre un 25 al 50% cuando los pacientes pesan entre 80 y 120 kilogramos. Y en pacientes con ECMO también se debería incrementar a 70 miligramos día. Todo esto es por la membrana lipofílica que tiene el ECMO. Entonces, como esta también es lipofílica, puede quedarse ahí atrapado. Y la PKPD que se debería buscar, dice que uno pudiera generarlo, un AUC sobre MIC mayor de 250 para Candida tropicales o Cruzei, o de 450 para Candida glabata, y para Candida albicans mencionan que 865. Que lo ideal es que siempre estén por encima de 100. Listo. Otra cosa para degenerar acá es el alta unión a proteínas, es mayor del 95%, y el metabolismo es hepático, es lento, y va a interactuar siempre con la ciclosporina por el aumento del riesgo de la hepatotoxicidad. Este medicamento es un sustrato de la CYP3A4, y es por eso que cuando hayan inductores o inhibidores del mismo van a generar cambios en su concentración. Como la ciclosporina es un inhibidor, van a generar pues un aumento y toxicidad asociada al mismo. Y la excreción, entonces la vida media que vamos a ver es de 10 horas. Decían que en terminal, que era como cuando eran compartimentales en su farmacocinética, podía ser de 40 hasta 50 horas. En orina, el 40% como metabolitos y en heces en un 35% como metabolitos. Y va a requerir una dosis de carga y luego ya una dosis menor, que es de 70, y luego seguirá 50 días. Este es el espectro de acción de las cándidas. Y listo. Y además de otros hongos, además se ha visto que puede generar con Cryptococcus neoformans, fusarium, histoplasmas mucorales, pero en menor cantidad. Y listo. Entonces, en las reacciones adversas que se han mencionado, entonces pueden generar hipotensión, taquicardia, escalofríos, fiebre, rash, exantemas. También a nivel gastrointestinal se ha descrito que pueden tener diarrea, pueden tener dolor abdominal, entre otras. A nivel hepático se ha visto que pudieran generar elevación de la fosfatasa alcalina y de las transaminasas y de la bilirrubina, pero en menor proporción. También pueden generar necrosis y falla hepática. Pues se ha visto la hipocalemia asociada, la hipercalcemia asociada, y el incremento de la creatinina, pero es en un menor momento. Respiratorios, visto que podría generar estrés respiratorio, efusión pleural, falla respiratoria. A nivel hematológico también se ha visto que pueden generar anemia. Los porcentajes que dicen ahí, como cuánto puede pasar en general, como la prevalencia de estas reacciones adversas. Y las interacciones de relevancia clínica, las que tiene es únicamente las asociadas a estas y listo. Y la anidula fungina, entonces vamos a ver que la dosis recomendada es de 200 miligramos. La CMAX va a ser de 7,8, la UC es de 110, el volumen de distribución es de 0,6.
tiene un buen volumen de distribución, una proteína muy alta del 99%, una vida media que es muy prolongada, de 40 a 50 horas. Y aquí está el aclaramiento que tiene, entonces es de 1 mililitro minuto. Y en paciente crítico, esta es la dosis que se propone, de 200 y también de 100. En paciente crítico, entonces el volumen de distribución va a disminuir a 0,5, la vida media va a disminuir a 31 y el aclaramiento va a ser de 17,1. Aquí vamos a ver que este aclaramiento va a ser mucho más alto, por lo que esta es más que todo hidrofílica y va a salir por la orina y que no va a tener metabolismo hepático. Esa es la importancia de esta a cuando tengamos un paciente que tenga compromiso hepático. Entonces, es no enzimático en el plasma humano, el metabolismo, y va a generar la biotransformación del anillo abierto, que va a carecer de actividad antifúngica y va a generar una hidrólisis lenta. Y ya la excreción es muy alta, vida media muy alta, y en ese hasta en un 30% se pueden ir. A nivel hepático no tiene ajuste, hipoalbuminemia también se pudiera reducir. En obesidad también dice que deberían aumentarse un 25% la dosis en pacientes que pesen más de 140 kilos. En ECMO no tiene ajuste de dosis. Este es el espectro que tiene. Entonces aquí vimos que desde la ninofungina es Candida albicans, Grava, Paraxilosis cruzi, los Aspergillus, Acrenomia y Alternaria. Y otras que más que tiene también son estos que vemos ahí. Y ya las reacciones adversas que se han visto, que son raras, pero pueden generarlo: una trombosis venosa profunda, prolongación del QT menor del 2%, a dosis de 100 miligramos día, menor del 1% de dosis, y del 2 a 100 y a 51%, dermatoides también pueden generar plebitis, hipocalemia, diarrea, indigestión, entre otras. Y a nivel neurológico se ha visto que puede generar cefalea y convulsión. Y las interacciones, entonces mencionaban a las asociadas a los inductores. Dios mío, esto está mal, perdón. Esto era de la casofungina. Esto se corrió. Ninguna, sí, mínima. Y listo. Sí. Entonces, de la micafungina, también la dosis que se recomienda es de 100 miligramos. La concentración es de 8 a 18 miligramos litro. La UC es de 66. El volumen de distribución de acá sí es muy bajito, 0,2. El unión de proteínas es muy alto, de 99. En la vida media de 11 a 20 horas. El aclaramiento de 12,8 a 14, eso sí es mucho más alto. Y la dosis que se propone es esta de 150 miligramos día. El volumen de distribución que es muy alto, de 3.45 litros kilo, y la vida media es relativamente como intermedia entre las dos que vimos, es de 14 horas, un aclaramiento relativamente alto. A nivel hepático no tiene tampoco ajuste. En la obesidad también se ajusta según el índice de masa, según el peso, que si sea mayor de 125 se pudiera aumentar a 300 miligramos. En ECMO se debería incrementar también la dosis a 150 miligramos. Este es la PKP de la UC que se tiene sobre la MIC, mayor de 300, perdón, de 3.000, en las cándidas, la de paraxilosis mayor de 10.000 en Candida albicans. Listo, el metabolismo también es hepático, lento, pero en menor proporción por el CYP3A4, y también asociado a esto por sulfatación, que es esta, y va a interferir también con el metabolismo del sirolimus y la ciclosporina. Y la excreción es bastante cambiante, y tiene un gran principal fecal por el cambio de los metabolitos después de ser metabolizado. Entonces aquí vamos a ver que este es el espectro de acción de las Candidas Aspergillus, que sí se pueden, las que tienen positivos. Y en menor proporción estas que sí mencionaba. Listo. Las reacciones adversas que se han mencionado, entonces pueden generar fiebre, efectos gastrointestinales menores, también pueden generar flebitis, que se pudiera disminuir con eso, también sabes que pueden generar hipocalemia, también asociado a la infusión en menor proporción también, broncoespasmo, enrojecimiento y hipotensión, anemia, leucopenia y trombocitopenia, y también puede generar hepatotoxicidad en estos pacientes. Y listo. Para hablar de los azoles, esta es como la historia desde la formación y cómo se han usado. Y listo. Entonces, este es la cadena, cómo se forma el ergosterol.
Y aquí podemos ver los diferentes antifúngicos que donde generan como su mecanismo de acción. Aquí en esta inhibición del escualeno al epoxiescualeno es donde actúan las alilaminas y los tiacarbamatos, y la alilamina, un ejemplo es la terpina fina. Entonces aquí vemos que para aquí evita el anosterol a la formación del dimetilcolesterol, es donde actúa los azoles. Aquí tienen otra, como todo lo que tiene que terminar la cascada ya para formar el ergosterol. Y aquí podemos ver que es donde actúan los polienos. Entonces, aquí podemos ver que es el mecanismo de acción, que lo que va a hacer es inhibir la alfa-14 esterol de metilasa, que va a evitar la formación del lanosterol para que continúe pues ya la cascada hasta llegar al ergosterol, que es lo que va a generar más que todo este mecanismo de acción. Y la importancia de esta es porque en el ergosterol va a generar una integridad a la pared, va a evitar que haya como tal que se formen poros, que evita que generen inestabilidad como tal osmótica también de la pared, y se ha visto que generan a su vez esta acumulación de todos los metabolitos previos al inhibir su acción, y esto también puede generar entonces que esta genere como un aumento en la concentración y disminuya su acción. Y también más que todo esto, estos son los diferentes azoles que vemos. Entonces aquí tenemos que estos son los triazoles, el fluconazol, ketoconazol, itraconazol, boriconazol y posaconazol, y los imidazoles, que son los siguientes que vemos. Los imidazoles que vamos a ver que los que tienen son el micaconazol, ketoconazol y el clotrimazol. Y estas son las complicaciones que se han visto asociadas a la formulación de estas, que son insolubles en aguas y la mayoría son fungiestáticos, que lo que va a evitar es la formación como tal del ergosterol y de la membrana. Entonces acá podemos ver el espectro de acción de los diferentes azoles, del fluconazol, itraconazol, boriconazol, posaconazol y el izabucanazol. Y su acción, vamos a ver que el izabucanazol es el que más tiene espectro de acción. Y la indicación va a ser para Candida, Cryptococcus, coccidioides, citoplasmoblastomitis y en algunas ocasiones el aspergillus. Entonces, la farmacocinética, vamos a ver que su absorción oral es buena, mayor del 50%. Las concentraciones plasmáticas van a ser buenas porque tienen un buen volumen de distribución. La eliminación va a ser hepática en su mayoría, seguida de renal y biliar. Los triazoles van a depender de la concentración y del tiempo de exposición, y las características lipofílicas de los azoles están asociadas por la unión a esta molécula de la ciclodextrina. Y entonces, del fluconazol, entonces, esta es la forma farmacéutica. Esta dosis puede cambiar según la indicación, pero en general se pudiera decir de 200 a 400 miligramos vía oral o endovenosa, pero realmente va a cambiar según la indicación. La vida media también es alta, de 22 a 31 horas, por eso se puede dar una vez en el día. El metabolismo va a ser hepático, pero tiene menor, una baja en una proteína, del 12%, el volumen de distribución es relativamente ahí en el punto medio, de 0,5 a 0,6, a 0,8, perdón, litros kilo. La eliminación va a ser renal, en un 89% sin cambios, y la iodespinirasa sí es bastante alta, mayor del 90%, por eso vemos que las dosis endovenosas son muy similares a las dosis orales. Y si tiene penetrancia al líquido cefalorraquídeo hasta en un 70%. Se ha visto que la dosis debe estar reducida en falla renal hasta en un 50%. La dosis de estos pacientes, puesto que la mayoría se va. Y listo. En el líquido cefalorraquídeo va a alcanzar hasta un 70% de la concentración plasmática. Entonces es bastante alto. Para hablar del itraconazol, entonces su forma farmacéutica también son cápsulas o solución endovenosa. La dosis de mantenimiento general de los adultos es de 200 miligramos vía oral. La vida media es bastante amplia, mencionaban entre 5 a 64 horas. Este sí va a tener un metabolismo hepático más alto,
y es por el CYP3A4, su unión a proteínas también va a ser alta, de 99%, un volumen de distribución que no lo mencionaban por kilo, sino en general de 11 litros. La eliminación en un 40% va a ser renal y en un 55% va a ser biliar. La biodisponibilidad es del 55% y se optimiza con la ingesta de alimentos. Y la penetración al líquido se va a requerir, no tiene. Entonces se ha visto que fue buena actividad contra los hongos dimórficos. También es un agente más lipofílico, es el itraconazol, y se debe unir a la ciclodextrina para la solución para generar esta lipofilicidad. Y el voriconazol, entonces la dosis diaria mantenimiento de 4 miligramos kilo día, 2 veces en el día. La vida media también es bien amplia, de 6 a 24 horas. El metabolismo va a ser hepático, pero no solo por el 3A4, también tiene acción por el 12-19 y por el 12-9, que son los otros grupos 3 importantes citocromos. La proteína es baja también, 58%, un volumen de distribución que también es relativamente bajo, de 4 a 6 litros, y su eliminación va a ser principalmente renal. Esta biodisponibilidad es del mayor del 90% y mire que disminuye con la ingesta de alimentos. Entonces, cuando se dé de manera oral, se le debería decir que sea alejada de los medicamentos para tener una disponibilidad alta. Y si tiene penetrancia al líquido cefalorraquídeo. Entonces se ha visto que la eficacia es similar al itraconazol, es pobremente solublemente el agua, tiene mayor absorción renal, cercana hasta el 100% en pacientes que se le dan en ayunas, y tiene penetrancia al sistema nervioso central. Y el flusaconazol vamos a ver que la dosis que se da es de 400 miligramos 2 veces al día, una vida media de 15 a 35 horas. Aquí vamos a ver que el metabolismo va a ser por glucuronidación y no tanto por los CYP. Entonces, importante que no van a tener interacciones con este tipo o sea, cuando son inductores o inhibidores de los CYP. Una proteína es altísima, del 99%, un volumen de distribución que este sí es más amplio, de 7 a 25 litros, y su eliminación va a ser más que todo hepática. La biodisponibilidad sí es bien bastante mala, menos del 45%, y va a variar según la ingesta de alimentos, y la penetración al líquido cefalorraquídeo es intermedia. Entonces, por eso se recomienda más que todo el voriconazol y el fluconazol para el sistema nervioso central. Entonces, aquí podemos ver los efectos adversos que tiene, de la mayoría según los diferentes medicamentos. Entonces, tenemos que la mayoría van a generar elevación de las transaminasas, colestasis, la que más generaba era el itraconazol, la mayoría van a generar efectos gastrointestinales, diarrea, náusea, dolor abdominal, insuficiencia renal, más que todo el isavuconazol es la que más tiene por su eliminación, en todas, o sea, efectos que pueden generar y alopecia, y otros efectos como cardiovasculares que se puedan generar cefalea. Y esto me pareció aquí como importante para ver del metabolismo y las interacciones. Entonces, según los diferentes CYP, los diferentes azoles que tienen y cuáles tienen como metabolismo a nivel acá. Entonces, 3A4 es uno de los citocromos que más tienen acción con diferentes medicamentos, y acá vamos a ver que el fluconazol a altas dosis, el itraconazol y el voriconazol van a tener acción sobre estos, pero vemos que el voriconazol va a estar en varios de estos, en general la mayoría, pero van a tener 12-19, y el C9, que es el otro importante para tener en cuenta. Y las interacciones que se han visto, entonces aquí vamos a ver que el fármaco, como estos medicamentos son impotentes inhibidores de este, entonces van a generar cambios en estos. Pero entonces la primera que vamos a ver es cómo estos medicamentos cambian la acción de los azoles. Entonces, como todos estos son inductores del CYP3A4, pudieran generar disminución en la concentración plasmática. Y como estos dos, el omeprazol y la cimetidina, son inhibidores del CYP3A4, pudieran generar aumento en su concentración. Y listo. Y también estas son como las recomendaciones y las cosas que se le dan para dar los medicamentos.
Y ya, sí, este es el último, sí, los análogos de las pirimidinas, que es la flucitocina. Entonces, la flucitocina es un análogo fluorado sintético de la citosina, no tiene actividad antifúngica por sí solo, y vamos a ver que su mecanismo de acción es este que vemos acá. Bueno, primero la flucitocina va a entrar, se va a unir y va a entrar por esta permeasa, y va a tener su acción a nivel de esto porque va a inhibir esta. Entonces aquí vemos que tiene dos vías por las que lo pudiera generar. La 5-fluitosina se va a convertir luego en su forma activa, que es la 5-FU, va a atravesar rápidamente estas, se van a unir a la enzima citosina de aminasa. Esta luego se va a metabolizar, va a generar la 5-fluoro la 5-fluoro difúngico. Luego va a generar último el 5-fluoromonofosfato fluorodeoxitirina, y lo que va a hacer es bloquear la acción de la timidatosinasa, y entonces no se va a producir la timidina. Entonces a nivel del ADN no va a producir esto, entonces va a evitar su acción y que genere el núcleo mayor cantidad de estos. Y la toxicidad que se ha visto asociado a esto es por esto, cuando se exceda dosis de más de 100 microgramos mililitro en esto. Y la otra acción que tiene es inhibiendo la timidatosinasa, va a inhibir la síntesis del DNA, y aquí inhibe la síntesis del RNA y la síntesis de proteínas. Esta es la estructura química que tiene, es un derivado de la fluorodeoxisintasa, pero es un anillo, como se produce la mayoría. Entonces, este es el espectro de acción que tiene. Entonces, va a ser por Candida albicans, glabata, Parapsilosis tropicalis, pero en general mencionamos que no se debería dar, entonces, en monoterapia. También tiene a nivel de otros hongos, como el Fusarium la Fialófora y la Fonsacea, y no tiene acción sobre Fusario, Aspergillus, mucorales, Blastomyces y Histoplasma. Y aquí importante es el criptococconiforme, que es donde más se ha usado, sobre todo en pacientes VIH positivos, de manera general. Y se recomienda que se le pudieran dar para pacientes resistentes a Cándida en combinación con amoxicilina en pacientes para que tengan criptococosis. La biodisponibilidad del 78 al 89%, un volumen de distribución alto de 0,6 litros por kilo, un metabolismo hepático realmente bajo, la vida media de eliminación es de 2 a 5 horas, y en pacientes que tengan enfermedad renal crónica pudiera aumentarse a 75 a 200 horas, entonces por esto la importancia de su ajuste de dosis, el tiempo pico para generar esa acción de 1 a 2 horas, y de manera, la farmacocinética refería que era de manera lineal la acción. Y la excreción más que todo de orina mayor del 90%. Una proteína es baja del 2 al 4% y tiene muy buenos niveles en orina, líquido vitro y líquido cefalorraquídeo. Y esta es como se debería dar la dosis típica de 50 a 150 miligramos kilo día, dividida en 4 dosis, por esto por su vida media, que es bastante corta. Y para criptococosis se dice que es una dosis de 100 miligramos kilo día, dividida en 4 dosis, así es como se debería ajustarse una tasa de filtración glomerular. Y también cómo deberían ajustarlo en las diferentes formas de diálisis que hay. Y esta es la penetrancia que tiene en los diferentes órganos. Entonces, sistema nervioso central de 61-85%, humor vitro de 40 al 100, saliva en 50, secreción bronquial en un 76%, en el peritoneo de un 65 a un 100%, en la sinovia a un 41%, en la orina hasta un 97%, que es donde se conoce que tiene. Y listo. Las reacciones adversas, las más importantes, van a ser a nivel de médula ósea, por toxicidad asociado a esto, pueden generar leucopenia, neutropenia, trombocitopenia y anemia, y a nivel gastrointestinal y hepático, pueden generar las molestias gastrointestinales, aumento de transaminasas, y se ha informado también de necrosis hepática, pero es raro. Y esas son las interacciones que tienen. Entonces, anfotericina pudiera incrementar la toxicidad renal, las citarribina van a aumentar, la concentración va a estar disminuida de la flucitocina, hidróxido de aluminio va a disminuir su absorción con estas, si se toma, y la acidobudina pudiera incrementar el riesgo de mielosupresión.
Y las indicaciones que se conocen, entonces más que todo, donde más tiene como estudios, es la meningitis criptococócica y más que todo en pacientes VIH positivo. También se ha visto que pudiera generar en cándida por endocarditis, cándida con endoftalmitis, cándida por meningitis, por justamente estas tres que tienen una alta concentración de la misma. Y también en una infección por cándida en el sistema urinario. Y ya de otras formas, es también por el tratamiento a nivel de la piel, la faeofimomicosis y la cromoblastomicosis. No, pero esos nombres son todos extraños. Son hongos que característicamente se ven negros. Okay. No es que se asocia por el faeo, que significa la composición. Ok.